A grabar. Bueno, y bueno, vamos a arrancar. Le doy la palabra a Gerardo, que te va a presentar, y ya vas a poder arrancar, Adrián. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Disculpen que no tengo la cámara, pero no se conecta. Bienvenidos a ya las últimas ediciones del curso. La verdad que agradecer a todos por la asistencia. Y hoy el tema es el uso del caucho reciclado de neumáticos en mezclas asfálticas, un poco un análisis conceptual, materiales, ensayos y normas, y lo va a dar Adrián Segura. Adrián nos acompaña. ¿Desde qué año viniste, Adrián, a La Plata por primera vez? 2007. Desde el 2007, Adrián comenzó con otro compañero su trabajo final, su tesis para recibirse. Desde la Regional Córdoba la vino a hacer al LEMAC y desde ahí, bueno, se generó un vínculo muy estrecho y él ha tomado este tema como un tema de trabajo y de desarrollo con el cual hizo su maestría y ahora está haciendo su doctorado. También Adrián trabaja en el CINTEMAC, un centro también muy cercano al LEMAC desde hace muchos años, y ahí fundó el área vial en general dentro de la Regional Córdoba. Y bueno, es una persona sumamente detallista, comprometida, así que seguramente va a ser una presentación que va a hacer sus buenos aportes para todos. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Gracias por la invitación a participar. Y bueno, como decía Gerardo, lo que les voy a mostrar ha sido un poco lo que he estado trabajando, lo que hemos estado trabajando en estos años, en los temas de tesis, de grado, de maestría, etcétera. Y bueno, también agradecerles nuevamente por siempre brindarme las posibilidades y las puertas abiertas para poder trabajar con ustedes allí. Bien, en cuanto a los temas de la presentación, que digamos que vamos a ir viendo un poquito, son los neumáticos fuera de uso, los NFU, ¿sí? los asfaltos, algunas cuestiones generales de los asfaltos y qué nos interesa de ellos a la hora de considerarlos como aptos o no para incorporarle neumáticos o algún otro polímero, la dispersión de los neumáticos fuera de uso en los asfaltos, los ensayos de caracterización de estos asfaltos cuando se le ha incorporado neumáticos o algún otro polímero, la dosificación de una mezcla convencional tipo CAC-D19 con asfalto con NFU también, los ensayos complementarios a esta mezcla, el diseño de un microconcreto discontinuo en caliente tipo MAC F10, también con asfalto con NFU, y la valoración en este MAC F10 de parámetros de laboratorio y de servicio a través de un modelo de predicción. Y por último, los asfaltos altamente modificados con NFU y una propuesta de aplicación de los mismos. Como síntesis de esta problemática, por un lado tenemos los residuos de NFU, ¿sí? Que tiene una disposición final bastante compleja por su volumen, por su elasticidad, no se compactan en los vertederos controlados, ocupan volumen dentro de estos vertederos que podrían ser utilizados por otros residuos, con lo cual acortan la vida útil de estos vertederos, son de fabricación masiva por el gran uso que tienen los distintos medios de transporte, consumen una gran cantidad de energía para fabricarlos. Algunos de los usos son en los hornos de cemento como combustible para césped sintéticos en canchas de fútbol o en algún otro tipo de deporte, y en alguna aplicación en asfalto, ¿sí? Aquí es donde surge el interrogante de poder utilizarlo en alguna de las mezclas y probar si en estas mezclas tienen un desempeño satisfactorio desde el punto de vista técnico que se está evaluando. Por otro lado, los pavimentos con mejores prestaciones pueden ser mejores prestaciones tanto estructurales como las mezclas convencionales en una capa estructural, como la que les he mencionado en el temario recién, de una tipo CAC-D19, en mejoras funcionales, ¿sí? En las características superficiales, en la adherencia del neumático calzada, ¿sí? Que esto estará estrechamente vinculado con la textura de la capa superficial, la disminución del spray, ese aerosol de agua que hay detrás de los vehículos que genera una disminución de la visibilidad, etcétera, con el consiguiente perjuicio de seguridad vial que puede llegar a tener.
que podría ser aplicado a una capa de rodadura, por ejemplo, un MAC F10, y unas mejoras en el comportamiento de la fisuración refleja en las capas que se utilizan para retardar las fisuras reflejas en un sistema de rehabilitación, ¿sí? Como podría ser una arena asfalto. Todas estas mezclas tienen, digamos, la necesidad de utilizar un asfalto que posea mejores comportamientos y desempeños en cuanto a la elasticidad, adherencia, durabilidad. Se podría resumir en mejores características rheológicas, y es allí donde se utiliza un modificador dentro del ligante asfáltico, y el interrogante, como les decía recién, es si los neumáticos fuera de uso, si, bueno, cuando se les incorporan los ligantes asfálticos, van a dotar a este ligante asfáltico de estas características que se buscan para que sean para que se desenvuelvan y generen un desempeño aceptable dentro de las mezclas asfálticas estas que les mencionaba, que son las que vamos a ver en la presentación. Un poquito de lo que son los neumáticos y cuáles son los materiales componentes del mismo, ¿sí? Presentan varios componentes: el caucho, el elastómero, el negro de carbón, tiene metales, textiles, óxidos, bueno, tiene una gran cantidad de materiales, ¿sí? Las partes del neumático, la banda de rodadura, los costados, los talones, etc. Aquí es importante mencionar que estos neumáticos, cuando la banda de rodadura, que es la que se ha desgastado, ya no tiene las condiciones suficientes para, digamos, para dotar de seguridad a la transitabilidad al vehículo, es allí donde el neumático pierde la vida útil. Pero el resto del neumático presenta materiales que aún pueden ser utilizados, una gran cantidad, con lo cual se generan residuos de gran tamaño, que es allí donde surge la posibilidad de reutilizar eso que quedó cuando la banda de rodadura se ha desgastado. En cuanto a la generación de los neumáticos, aproximadamente 135.000 toneladas anuales, en nuestro país, alrededor de 15 millones, esto es estimado, de neumáticos promedio se generan, ¿sí? Es una cantidad considerable. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Los neumáticos, los NFU como residuos, son de una fabricación masiva, ¿sí? Porque se han utilizado en todo tipo de transporte. Hay una generación en incremento a medida que el tránsito va aumentando, ¿sí? El volumen de tránsito, y presentan porcentajes bajos de reutilización o reciclado. Como les decía, también tienen una gran cantidad de energías para ser fabricados. Pueden formar parte y forman parte de basurales incontrolados, ¿sí? Donde, bueno, se disponen finalmente en algún lugar, en un espacio que no es el adecuado. Su disposición final es particular porque, por lo que le mencionaba, presentan un tamaño, una naturaleza elástica que no se pueden compactar si es que se colocan en vertederos, no se descomponen, bueno, y con el consiguiente en los vertederos disminución de la vida útil de estos vertederos, que suelen tener, digamos, un cierto conflicto social a la hora de la generación de un nuevo vertedero, con lo cual prolongar la vida útil de los que ya están y hacerlo más eficiente siempre es mejor. No son un residuo peligroso, pero sí son un residuo especial por todo esto que estamos mencionando. Entonces, la utilización de estos NFU sustituyendo algún tipo de polímero como virgen, como podría ser el que se utiliza normalmente para algunas aplicaciones en los ligantes asfálticos como el SBS, vienen a reducir el consumo del polímero virgen por un lado y reemplazan una pequeña cantidad de ligante asfáltico por el otro. Estas dos vienen, digamos, a reducir un consumo del petróleo, porque el SBS también se realiza o tiene su origen en el petróleo, y la disposición final de los neumáticos, todos los beneficios ambientales, porque la disposición inadecuada genera, bueno, transmisores de vectores, generaciones de enfermedades como dengue, etcétera. Bueno, son muy importante poder controlar esto. Y todo esto están dentro de las premisas de desarrollo sostenible. Algunas de las imágenes en cuanto a la acumulación, un poco más vieja, allá en Nueva York, de la cantidad de neumáticos y la acumulación. Ahí tenemos una foto un poco más actual de La Matanza. Bueno, y esto en Córdoba, que si bien no era una disposición inadecuada, sino que era una pequeña fábrica que estaba tratando y reciclando y dándole alguna disposición y algún tratamiento a los neumáticos, pero bueno, tenían una gran ya acumulación de estos.
Bueno, ¿cuáles son las alternativas de la reutilización? Por un lado, el recauchutado, es decir, colocar una banda de rodadura a un neumático que ya ha perdido esa banda de rodadura, una utilización directa dentro de alguna aplicación, como muelles, rompeolas, barreras, etcétera, y el reciclado a través de una trituración, puede ser criogénica o mecánica, como vamos a ver acá en este pequeño video, que hay una trituración donde se produce una trituración en mayor grado, mayor tamaño, luego de ella hay trituraciones posteriores, hay una separación de las telas de los metales, ¿sí?, por distintos procesos, y a través de hacer un tamizado, una separación en fracciones por tamaño, se obtienen, bueno, obviamente distintos tamaños. La que está aquí recuadrada en rojo, en la parte inferior, es el pasamalla 25, que para ilustrarlo tenemos la foto a la izquierda, allá arriba, la segunda de arriba abajo. Ese tamaño es el que se ha utilizado para las distintas dispersiones dentro de los ligantes asfálticos de lo que vamos a ver. Pasamalla 25, que es alrededor de 0,7 por 0,7 milímetros. Algo también se ha mencionado en algunas clases anteriores de qué es un asfalto, ¿sí?, que es un aglomerante, tanto en la naturaleza lo podemos encontrar como a través del procesado del petróleo. Básicamente presentan dos tipos de fracciones, los maltenos y los asfaltenos, y esto es importante, ya lo vamos a mencionar por qué, pero los maltenos son los aceites, las resinas, es la fase dispersante, y los asfaltenos son aquellos sólidos negros frágiles que están dispersos dentro de los maltenos. Un asfalto modificado es un asfalto al cual se le ha incorporado algún tipo de aditivo, ¿sí?, que en nuestro caso lo que vamos a ver es incorporarle neumáticos fuera de uso. Estos aditivos, de alguna u otra manera, física o químicamente, o ambas, terminan interactuando con la fase dispersante, es decir, con los maltenos, con lo cual poder evaluar cuál es la cantidad presente de esta fracción es importante a la hora de analizar para ver cuál será la compatibilidad que va a tener este aditivo que le quiero incorporar dentro del ligante asfáltico. Bueno, ¿y por qué hacen falta modificar los asfaltos? Bueno, vamos a ir viendo distintos aspectos, pero presentan una mayor viscosidad, una mayor temperatura. Esto a la hora del análisis de abollamiento podría darnos algún indicio de un mejor comportamiento, bueno, mayor adherencia, durabilidad, una serie de aspectos que son importantes. ¿Cómo se modifica un asfalto? Bueno, por vía seca o por vía húmeda. Vía seca no lo vamos a abordar. En ella lo que se hace es incorporarlo al neumático triturado como si fuese un agregado más. En el caso de la vía húmeda, que es lo que estamos viendo aquí, es una microdispersión, es una dispersión de este neumático triturado dentro del ligante asfáltico. Para ello, en el laboratorio de allá cuentan con un dispersor, ¿sí?, que posee una cuba en la parte inferior, que tiene un calentador en la parte inferior, y la cuba está dotada de aceite en la parte central para distribuir uniformemente la temperatura dentro de toda la cuba. Allí adentro se coloca ligante asfáltico, ¿sí?, y con el neumático, vamos a ver en los videos que están en la parte inferior, se desciende lo que es el dispersor, y este dispersor tiene un cabezal que consta de un rotor estator que permite, digamos, generar cizallamiento, corte dentro de esta masa que está aquí adentro, donde se le ha incorporado este aditivo, el neumático fuera de uso, ¿sí?, y hay una dispersión, hay una gran energía de dispersión, de mezclado, y acá algunas imágenes del neumático triturado y el SBS, que es el otro polímero que se utilizó. Aquí podemos ver un video donde se está haciendo una dispersión del SBS que se le está incorporando. El asfalto aquí adentro está líquido, obviamente, a una temperatura elevada. Acá podemos ver en otro batch distinto, en otra elaboración distinta, cómo se le está incorporando el neumático triturado. En el siguiente video ya una dispersión un poco más avanzada, cómo se empieza a ver el movimiento de ese neumático dentro de la masa del ligante asfáltico. Lo mismo acá, ¿sí? También se acompaña con un movimiento de lo que sería el motor y el rotor para favorecer un mezclado más íntimo. A una determinada temperatura y un determinado tiempo se realiza este procedimiento, ¿sí?
Una vez que se ha obtenido ese ligante asfáltico con este aditivo, con esta incorporación del neumático triturado, ¿sí? Se realizan los ensayos de caracterización, ¿sí? También se ha mencionado en algunas clases anteriores lo que es la penetración, el ensayo de penetración, que se realiza sobre una pequeña pastilla, ¿sí? A una determinada temperatura acondicionado en agua a 25 grados, donde hay un accionamiento o un hincado de una aguja con 100 gramos un determinado tiempo, previo a la colocación de la aguja sobre la superficie de la pastilla del ligante asfáltico con la colaboración de la sombra, el reflejo de la luz que está en la parte posterior. En cuanto a otro ensayo bastante importante también, es el de punto de ablandamiento anillo y bola, donde se confeccionan las pequeñas pastillas con estos ligantes asfálticos, el convencional, sin aditivo, o las distintas combinaciones que se han estudiado y analizado. Una vez elaboradas y acondicionadas, son llevadas al dispositivo de ensayo. Este recipiente es acondicionado a una determinada temperatura, ¿sí? Y luego es llevado a un calentador que le permite incrementar la temperatura. Debe ser capaz de levantar la temperatura, según la normativa, en una norma de ensayo en 5 grados por minuto. Posee un termómetro en la parte central, y acá en el video vemos cómo el accionamiento del calor, de la temperatura que va subiendo, permite que una de las esferitas y la otra posterior vaya descendiendo hasta tocar en la parte inferior. Se registran las temperaturas de ambas esferas cuando tocan en la parte inferior, y el promedio de ambas temperaturas será la temperatura de anillo y bola. La recuperación elástica lineal se realiza en estas pequeñas pastillas también, que acá en forma esquemática, ahí vamos viendo cómo se va realizando. Tienen esta especie de forma de guitarrita. Se colocan en el equipo para realizar el ensayo de ductilidad, es el mismo. Aquí traccionamos las pastillas, ¿sí? Una determinada cantidad, una determinada longitud, realizamos un corte y medimos cuánto recupera los extremos de ese corte, y se expresa en porcentaje del estiramiento original, cuánto recuperó, cuál es el porcentaje de recuperación elástica lineal. Asimismo, también tenemos la recuperación elástica torsional, en la cual estos asfaltos son colocados dentro de este recipiente que es acondicionado a una determinada temperatura en agua, ¿sí? Un determinado tiempo, y se genera un torque en este dispositivo, donde el vástago central está en contacto íntimo con el ligante asfáltico. Se genera un torque de una rotación de 180 grados, se suelta y se mide qué ángulo recupera de los 180 grados originales, y de esa manera se mide el porcentaje de recuperación elástica torsional del asfalto que estamos evaluando. Otro de los ensayos también es el de estabilidad al almacenamiento de estos asfaltos en los cuales se le han incorporado estos aditivos o el neumático triturado, ¿sí? En donde en la parte inferior de este dispositivo tiene una boquilla, y en la parte superior también. Dentro de él es colocado el ligante asfáltico modificado, se lo deja en algún equipo que permita mantener la temperatura durante un determinado tiempo, y se extraen muestras de la parte inferior por la boquilla y de la parte superior también, y se realizan penetración, ensayo de penetración y de punto de ablandamiento tanto de la parte inferior como de la parte superior, y se comparan las diferencias que hay. Estos a los efectos de poder medir si hay grandes diferencias o superan lo establecido por la especificación, que podría haberse dado una situación de flotación, si los valores obtenidos arriba difieren bastante de los de abajo, o de sedimentación, si se da la situación inversa, producto de que lo que se le ha incorporado puede flotar o puede sedimentar. Por ejemplo, el neumático tiende a flotar dentro del ligante asfáltico. Otro de los ensayos también realizados es el de viscosidad, con el viscosímetro tipo Brookfield, que está presente allí en el laboratorio, que permite a determinadas temperaturas realizar la determinación de la viscosidad a través de los pequeños tubos de ensayo, en los cuales se ha colocado una muestra que tiene una cierta cantidad de ligante asfáltico. Se coloca la aguja con un determinado diámetro, y de acuerdo a la calibración del equipo
posee dentro de su sistema la ecuación que en función del torque que va realizando, el tipo de aguja introducido y la cantidad de ligante asfáltico, es posible determinar, o directamente nos da en el display, la viscosidad de ese ligante para esa temperatura a la cual se está realizando el ensayo. Otro de los ensayos también realizados es el de envejecimiento, ¿sí? De película fina y rotativa, el RTOFT. Este simula el envejecimiento que se produce o se produciría a la hora de la elaboración de la mezcla asfáltica, es decir, cuando en las plantas asfálticas se genera la mezcla y el agregado y el asfalto, hay un choque entre ellos, se encuentran, hay un choque térmico, hay una pérdida de los componentes estos volátiles de aceite y resinas que mencionamos anteriormente, hay una oxidación, es decir, hay un proceso de envejecimiento que se da dentro del ligante asfáltico y mediante este ensayo es posible de alguna manera predecir cuál sería ese envejecimiento que sucede. En estos pequeños recipientes se coloca una determinada cantidad de ligante asfáltico, los mismos son colocados en este tambor giratorio que te presenta el equipo, lo cual, una vez cerrada la puerta, se produce una rotación a un determinado tiempo y una determinada temperatura, y en la parte inferior presenta un serpentín que le va insuflando aire en cada uno de estos vasos, ¿sí? Dentro de los vasos, al girar, se genera una pequeña película de ligante asfáltico, y una vez extraídos luego de ese procedimiento, se le hacen ensayos de, por ejemplo, penetración, punto de ablandamiento, entre otros, y comparando con la situación inicial, donde no había sido sometido a este envejecimiento, se puede comparar cuánto más ha envejecido luego de este ensayo. Si se incorpora algún aditivo, como por ejemplo neumático triturado, y la diferencia o el porcentaje de disminución de este envejecimiento es menor, pues entonces se puede inferir que este aditivo que se ha incorporado de alguna manera está colaborando con mantener algunas características o algunos de estos componentes volátiles dentro del ligante asfáltico para que no sean perdidos o no se pierdan a la hora de la elaboración de la mezcla. Bueno, algunos de los resultados obtenidos en aquel entonces, ¿sí? para la dispersión de este ligante asfáltico tipo base CA20, donde se incorporó un 8% de neumático en un batch y para otro un SBS en un 3%, se observaba que la penetración, a medida, digamos, que íbamos incorporando algunos de estos aditivos, la penetración iba disminuyendo, que era lo esperable, el punto de ablandamiento iba aumentando respecto del base, presentaba condiciones de recuperación elástica lineal y torsional mejores que el asfalto base. Mostraba, se ha mencionado en algunas clases anteriores, algunos conceptos de reología en cuanto al módulo complejo de corte y ángulo de fase, ¿sí? Mostrando algunos ángulos de fase menores que el original. Esto, bueno, puede influirse que presentaría una componente elástica y un comportamiento elástico un poco más adecuado de acuerdo a la solicitación o a lo que se lo quiere aplicar, ¿sí? No vamos a entrar mucho más en detalle en esto. Y bueno, a partir de esto se pudo caracterizar el ligante asfáltico cuando se le incorporó este 8% de NFU. En cuanto a la clasificación y requisitos para asfaltos con inclusión de caucho reciclado, tenemos la norma IRAM 6673, en la cual, a través de distintos ensayos, ¿sí? Establece rangos de valores y nos permite, para cada uno de estos ensayos, establecer o clasificar qué tipo de asfalto con caucho estamos obteniendo, ¿sí? Tipo AC1 o tipo AC2. Una vez que obtuvimos este ligante asfáltico, con el NFU se procedió a abordar la mezcla asfáltica tipo CAC-D19 que les mencionaba al principio, a partir de la mezcla de distintos tipos de agregados, como la cal, un 619, un 06 y arena silicia, en las proporciones que están viendo allí, se obtuvo la curva granulométrica resultante de la mezcla, comparándola con las curvas límite, como explicaba Oscar en algunas clases anteriores. Las curvas límites, estas curvas límites son las que en aquel entonces teníamos del pliego de especificaciones de Vialidad Nacional. Obtenida la granulometría y el asfalto, se procedió
a la conformación de los distintos pastones con distintos porcentajes de ligante asfáltico, la elaboración de las probetas, las mediciones volumétricas de densidad, de vacíos y las determinaciones mecánicas de estabilidad y fluencia, y fue posible la conformación, la elaboración de los gráficos para poder estudiar y poder determinar cuál era el porcentaje óptimo de ligante asfáltico, de acuerdo a lo explicado en las clases anteriores, que correspondía. ¿Sí? Para esta situación se abordó con un análisis integral de estos 6 gráficos y los ensayos que vamos a ver a posterior, que el porcentaje óptimo era de un 5,1%. Comparando algunos de los resultados obtenidos, la densidad de las 3 mezclas, la realizada con asfalto convencional, la realizada con asfalto con caucho y la realizada con asfalto con SBS, la con caucho presentaba una pequeña menor densidad. Esto puede deberse al efecto de rebote que produce la compactación en el compactador Marshall, producto de la elasticidad que genera el neumático dentro de la mezcla asfáltica, ¿sí? De la misma manera se traduce en una pequeña cantidad mayor de vacío. La fluencia y la estabilidad, la fluencia presentaron similares valores y la estabilidad fue creciendo desde el asfalto base con caucho y con SBS. También otro de los ensayos que se realizó fue el de módulo dinámico, mostrando, para una determinada temperatura y variando la frecuencia, mostrando que las mezclas asfálticas, al realizarlas con neumático triturado o con polímero SBS, mostraban módulos mayores respecto de la mezcla con asfalto convencional, ¿sí? Esto era lo esperable. En cuanto a otro de los ensayos complementarios, ¿sí? Se puede observar en el ensayo de Wheel Tracking Test, en el equipo donde se somete una probeta, ¿sí? De 30 por 30 por 5 centímetros, a una cierta cantidad de ciclos, se mide cuál es la profundidad de la huella que se genera dentro de esa probeta. Los resultados que arrojó fue en la curva verde la mezcla con asfalto convencional y en las otras 2 con asfalto modificado, tanto una con SBS y la otra con neumático triturado. Se observó una gran disminución de lo que sería un potencial agüellamiento de la mezcla asfáltica al elaborarla con este ligante asfáltico. Bien, ¿cuáles son algunos de los comentarios respecto a esta mezcla que se obtuvo? Bueno, primero, en cuanto a la cantidad de NFU, en nuestro país tenemos una suficiente cantidad, o podría ser suficiente cantidad para abastecer la industria vial, ¿sí? La vía húmeda permitió obtener mejores, satisfactorios desempeños del asfalto con NFU. El porcentaje de NFU a incorporar y el tamaño fue muy importante, ¿sí? Y en las mezclas tipo CAC de 19 con FU presentó similares comportamientos en los parámetros evaluados respecto de las SBS, y se realizó un tramo experimental, como puede verse en las fotos aquí a la izquierda, donde está el cartel de obra. Esto es allá en la ciudad de La Plata, donde se pavimentó por el año 2007 un tramo, una avenida 19, si mal no recuerdo, donde, bueno, los parámetros evaluados fueron satisfactorios y alentadores para su aplicación. Bien, otro de las mezclas que les había mencionado al principio, que fueron realizadas con este asfalto modificado con neumático en un 8%, son los microconcretos. Pero antes vamos a comentar algunos aspectos generales de los microconcretos, ¿sí? Y por qué van surgiendo la necesidad de algunos de ellos, ¿sí? En los pavimentos podemos tener, digamos, las mezclas asfálticas, distintas necesidades funcionales o necesidades estructurales. Muchas veces, compatibilizar estas dos necesidades dentro de una misma mezcla asfáltica y poder diseñarla y elaborarla para cumplir todas estas características, bueno, suele ser complicado. Entonces, suele diferenciarse en 2 tipos de mezclas asfálticas ambas características. Por un lado, las características estructurales en una pequeña capa un poco de menor espesor, y en otra capa las características estructurales, ¿sí? Las primeras, las que presentan características funcionales, podría ser un microconcreto discontinuo en caliente, y presentan algunas características, tales como una granulometría discontinua y
de acuerdo al pliego de vialidad, menciona que tiene que ser elaborado con asfalto modificado. Y es aquí donde surge el interrogante de poder utilizar un asfalto cuando se le ha incorporado un neumático triturado y ver cuál es el desempeño de este microconcreto cuando se lo elaboró con dicho asfalto. Estas funciones superficiales, estas características de rodadura de los microconcretos, ¿sí? Básicamente podemos mencionar la macrotextura y la microtextura, ¿sí? La macrotextura viene dada por el perfil longitudinal, ¿sí? Dado por los agregados gruesos, ¿sí? Y la microtextura, la aspereza que se genera sobre la superficie de los agregados producto de la adherencia que genera el gigante asfáltico con los agregados más finos y el mástic, ¿sí? Que está recubriendo. Ambas van a influir en las distancias de frenado, en mejores condiciones de seguridad de circulación de los vehículos, y algunas de esas vamos a mencionar. Bien, ¿cómo fue la metodología del diseño de este MAC F10? Por un lado, en laboratorio, a través de los métodos ya vistos de método Marshall, a través de las relaciones volumétricas y mecánicas evaluadas, determinadas y evaluadas, y por otro lado, también el ensayo del test de Lodman, que permitió ver cuál era la cohesión del asfalto y el agregado, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por otro lado, en obra, cuál era la conservación en el tiempo de la macro y la microtextura de la macro y la microtextura de este microconcreto, ¿sí? ¿Por qué era importante que se mantuviese en el tiempo esta macro y esta microtextura? Bueno, porque influye en lo que es la adhesión, la histéresis, que son los fenómenos que se dan en la adherencia del neumático calzado, obviamente que van a influir en las distancias de frenado y en las condiciones de seguridad. La macrotextura colabora en la evacuación del agua de la superficie de la calzada, con lo cual si no hay agua o la película de agua es menor, ¿sí? Disminuye fenómenos como por ejemplo el hidroplaneo o el aquaplaning, ¿sí? Para poder determinar la macro y la microtextura en un microconcreto discontinuo elaborado recientemente, puede ser utilizado el parche de arena y el péndulo inglés. Lo que habría que desarrollar a posterior era, de alguna manera, medir cómo se deterioraba esta característica de macro y microtextura a través del tránsito. Se realizaba un tramo de prueba o se predecía a través de un modelo. Lo que se hizo en aquel momento, se elaboró un modelo que permitió evaluar esta característica de disminución de la macro y microtextura simulando la acción del tránsito. Bueno, los ensayos en los agregados, sin entrar en mucho más detalle, se realizaron los ensayos de peso específico, índice de laja, granulometría, desgaste de los ángeles, de este microconcreto discontinuo en caliente. Uno de los aspectos muy importantes de estos microconcretos es justamente la granulometría, para poder lograr estas condiciones de macrotextura o de textura que le comentaba recién. Los agregados utilizados fueron un 612, un 06 y cal, ¿sí? Y ahí están las proporciones en las cuales intervinieron en la mezcla. Se muestra la curva roja, una discontinuidad en el tamiz número 4, y esto fue generado a través de la ausencia del pasante tamiz número 4 en el 612, ¿sí? Se trabajó bastante en obtener esta curva, bueno, y fue lograda. La dosificación con respecto al laboratorio que le mencionaba anteriormente, Marshall, como lo hemos estado mencionando hasta recién, la elaboración de distintos pastones, conformación de probetas, determinaciones volumétricas como densidad y vacíos, y las determinaciones mecánicas como fluencia y estabilidad. A partir de ello, la obtención de los 6 gráficos clásicos de Marshall, y permitieron evaluar integralmente que el porcentaje óptimo de ligante asfáltico para este microconcreto estaba en el 5,4%. El test de Lodman, sí, consiste en la realización de probetas, las cuales unas son acondicionadas y las otras son no acondicionadas, las que se denominan en seco, las otras son acondicionadas a una determinada temperatura, ¿sí? Y saturadas al vacío. Bueno, tiene un cierto procedimiento. Este procedimiento lo que tiende es a disminuir la adherencia del asfalto y los agregados, con lo cual
se mide cuál es la disminución de esa resistencia a través de tracción indirecta y se determina en porcentaje cuál ha sido la diferencia entre la situación en la cual no fue acondicionada y la que fue acondicionada. Y a partir de allí sacar algunas conclusiones que nos van a permitir entender posiblemente algunos de los comportamientos de este microconcreto al final cuando abordemos las conclusiones. En cuanto a los valores obtenidos de estos microconcretos, bueno, teníamos algunas especificaciones de la Comisión Permanente del Asfalto, ¿sí? Pero se realizaron y se fueron comparando con respecto a esas especificaciones la mezcla de micro realizada con NFU y la mezcla de micro realizada con un SBS, un tipo AM3. Se observaba una pequeña menor densidad Marshall con el NFU respecto de la AM3, ¿sí? De la misma manera lo que era la densidad Rice, ¿sí? Los vacíos obviamente un poco mayor en NFU, producto de la misma situación que mencionamos anteriormente, de efecto rebote que produce dentro del compactador o de la disipación de la energía del compactador cuando se está compactando. Se obtuvieron valores de estabilidad superiores a lo establecido por la normativa. Y en cuanto a esto que les mencionaba, de poder predecir de alguna manera cuál era el deterioro de la macro y la microtextura, ¿sí? Una vez o después de la solicitación del tránsito, para ello se conformaron probetas en los mismos moldes del equipo de Wheel Tracking Test. En la parte inferior se colocó una base rígida, ¿sí? Para poder dotar al resto del espacio de un espesor adecuado y establecido para los microconcretos discontinuos. Fue colocado el microconcreto en la parte superficial, en la parte superior, compactado, y se obtuvieron las probetas tanto para un asfalto con NFU y un asfalto con SBS. Esto se realizaron determinaciones que las vamos a ver ahora posterior sobre estas probetas sin ensayar y se realizaron las mismas determinaciones luego de ensayarlas. ¿Qué se realizó como simulación de tránsito? Bueno, en el equipo de Wheel Tracking Test se realizaron ciclos de pasada sobre la superficie en 3 fajas contiguas, ¿sí? Para generar un deterioro sobre la superficie de la probeta de un ancho tal que nos permitiese realizar los ensayos, sobre todo el de parche de arena, que lo vemos ahora en forma inmediata. Entonces, se generó la solicitación con sobre el microconcreto. Como puede verse, hay un cambio de brillo, ¿sí? En las 3 fajas en las cuales ya se ha solicitado o se ha rodado sobre la superficie de la probeta, respecto de los bordes donde no se ha hecho, ¿sí? Previamente a esta probeta se les realizaron los ensayos, como les decía, de parche de arena y de péndulo o de péndulo inglés. Aquí vemos entonces estas 2 determinaciones que les mencionaba, lo que es el ensayo de parche de arena y lo que es el ensayo para la microtextura de péndulo inglés. En cuanto al ensayo de parche de arena, que mide la macrotextura, se realiza a través de una pequeña cantidad de volumen y un volumen conocido de una arena con una granometría determinada, se coloca sobre la superficie que se quiere ensayar y con este dispositivo se empieza a desparramar sobre la superficie en forma circular esta arena, ¿sí? Se va generando un círculo, un parche de arena sobre la superficie y lo que se determina son los diámetros obtenidos. A partir de las pequeñas ecuaciones que presenta la normativa, la norma, se puede determinar cuál es la altura de arena en milímetros que queda de este parche, ¿sí? Este procedimiento, repito, se realizó tanto en las probetas antes de ensayarse como después de ensayarse. Es por eso que en esta tabla lo van a ver como antes de WTT y después de WTT, que es el de Wheel Tracking Test. En realidad es el modelo que se utilizó para la simulación de tránsito y el deterioro superficial. Se observaba que en las probetas que fueron elaboradas con caucho hubo un porcentaje de disminución de alrededor de un 47% y en las con AM3 un porcentaje alrededor del 38%.
En lo que es el ensayo de péndulo inglés para medir lo que es la fricción, la microtextura, se utiliza justamente este péndulo, en la cual tiene en el extremo un pequeño patín con una superficie de caucho, ¿sí?, que es calibrado sobre la superficie de las probetas de ensayar o del material que se quiere ensayar. Esto parte de un cierto ángulo de reposo, allí está en 90 grados, se deja caer y gira, pivotea sobre el eje que tiene, gira y pasa sobre la superficie. Una vez que pasa sobre la superficie, si encuentra una superficie más áspera, entonces lo que pasará hacia el otro lado del patín es menor. Si encuentra una superficie menos áspera, va a pasar una mayor cantidad. De esa manera, con algunas ecuaciones que presenta la norma, es posible determinar cuál es el coeficiente de resistencia al deslizamiento de la microtextura. Entonces, fue posible determinarlo de la misma manera que en el caso anterior, cuál era la microtextura o el coeficiente de resistencia al deslizamiento antes de la solicitación y luego de la solicitación. Y se puede observar que antes de la solicitación presentaba un coeficiente de 0,88 respecto a un 0,838 y una disminución de un 5%, y con el SBS un 0,77 y un 0,75 y una disminución de un 3%. Ahora vamos a analizar un poco estos resultados en las conclusiones que siguen. Bueno, en cuanto a los MAC, el MAC F10 elaborado, las conclusiones vistas anteriormente para la CAC de 19 en cuanto al ligante afáctico son similares, valen las mismas. Para poder elaborar este MAC se desarrolló un AC2, un tipo AC2 de acuerdo a la normativa IRAM que habíamos mencionado antes y que lo menciono como apto para mezclas con alto contenido de ácido, ¿sí? El modelo de deterioro de la macro y la microtextura es posible ya que se evidencian cambios en estas propiedades que son significativas, como podemos ver, ¿sí? La menor macrotextura y su mayor pérdida en un microconcreto discontinuo con caucho es posible se deba a la mayor cantidad de vacíos o a la menor densidad que se observó. Es decir, la macrotextura disminuyó más producto de que en la mezcla con caucho, en el MAC con caucho, producto de que tenía una mayor cantidad de vacíos y hubo un reacomodamiento de esas partículas luego de la solicitación. Ambos micros concretos obtienen una adecuada macrotextura, ya que de alguna especificación suelen ser recomendados que la altura sea 0,5 y obtuvimos esos valores por encima de ese 0,5. Esto influye, ya habíamos mencionado, positivamente lo que es la adhesión, junto con la disminución, que junto con los vacíos disminuyen la cantidad de agua en la calzada, evitando esto no deseado del aquaplanning, un hidroplaneo, ¿sí?, y el spray. En cuanto a la microtextura, se visualizó un coeficiente de rozamiento, una mejor performance en el MAC con NFU, ¿sí?, y esto se presume que sea debido a las condiciones de aspereza que generó el polvo de NFU con los agregados finos depositados sobre la superficie de los agregados gruesos, ¿sí? Es decir, que el micro en la situación inicial, si volvemos a los valores, presentaba en la situación inicial un 0,88 respecto a un 0,77. Eso puede deberse a lo que estaba mencionando recién en la conclusión. Y la mayor pérdida de la microtextura en el MAC con caucho luego de la solicitación pueda deberse a que hay una menor adherencia y eso fue expresado en el test de Lotman que le mencionaba recién. Es decir, este 5% que sea mayor a un 3% podría deberse a esa situación que le estoy mencionando. Bueno, y ya por último, en cuanto a los asfaltos altamente modificados con NFU, que es la última línea de trabajo en la cual estamos trabajando, para que la redundancia, se están utilizando o se hicieron dispersiones para distintos asfaltos bases, un CA10, un CA20, un CA30, y allí pueden verse los distintos valores de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad a 60 grados y a 135 grados, que permitieron su clasificación, y a partir de ellos se fueron incorporando distintas cantidades o distintos porcentajes de neumático dentro de cada uno de esos asfaltos bases mencionados. Esto fue a los efectos de buscar un ligante asfáltico en donde se le pueda incorporar mayor cantidad de neumático con todas las premisas ambientales mencionadas anteriormente, y por otro lado, en la búsqueda de un ligante que permita una cierta resistencia elástica, a la fatiga y algunas características acorde a utilizarlo en
en una mezcla que podría ser utilizada en un sistema de rehabilitación para retardo de fisuras. Es allí donde se realizó para el CA10 incorporaciones de un 15, de un 20, un 22, un 30%, para un CA20 un 20 y un 30, y para un CA30 un 20, 22, 24 y 30%. Se realizaron también las mismas determinaciones de penetración, punto de ablandamiento y viscosidades a otras temperaturas, productos ya que son de asfaltos de mayor viscosidad. Bien, ahora estas dispersiones que se realizaron, bueno, ¿contra qué fueron observadas, comparadas? ¿Sí? Bueno, una de las normativas estaba dentro de lo que es la guía para la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas con polvo neumático, de Cygnus, donde establece para betún modificado de alta viscosidad de caucho, los BMABC1, que lo pueden ver aquí arriba, tiene distintos tipos, el 1, el 2 y el 3, para los cuales menciona distintas aplicaciones de cada uno de ellos, y establece rangos de valores para lo que es la penetración, el punto de ablandamiento, etcétera, para distintos ensayos que estamos mencionando. ¿Cuáles fueron en una primera etapa los valores de estos que fueron determinados, evaluados? La penetración, el punto de ablandamiento, la viscosidad a 135 y a 170 grados, ¿sí? Estos valores que están aquí son los mismos que están acá, pero están resumidos que en estos 4 son los utilizados en una primera aproximación para poder evaluar todo este grupo de resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces, en estos pequeños gráficos lo que se puede ver es, en el primero, la dispersión penetración de los distintos asfaltos con las cantidades variables de neumáticos, ¿sí? Los que están acá en color naranja, los CA10, los centrales los CA20 y los verdes a la derecha los CA30, ¿sí? Donde fue incorporándose distintos porcentajes. Y estas líneas son las que muestran cuáles son los extremos, los rangos posibles para las distintas clasificaciones mostradas anteriormente. Para un BMWC1, un de 15 a 30 décimas de milímetro, ¿sí? Que son estas dos. Para un BMWC2, de 25 a 50, y para un BMWC3, 55 a 70. Es decir, de acuerdo al que ligante con alta viscosidad estamos buscando, deberemos cumplir en cuanto a penetración con estos rangos de valor, ¿sí? Se buscaba un BMWC1 a los efectos de poder, digamos, de acuerdo a la bibliografía y recomendaciones, poder realizar con una, como les decía, una mezcla que sea capaz de ubicarse como un sistema antirreflejo de fisura o que permita, por su mayor elasticidad, una disipación de las energías a la hora de una reflexión de la fisura de una capa inferior hacia una capa superior. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. De la misma manera, se realizaron para lo que era punto de ablandamiento, todos los tipos de ligante asfáltico, y cuáles eran las especificaciones. Se puede ver que para un BMWC1, la temperatura que establecía que fuera mayor a 75 grados, para un BMWC2 mayor a 70, y un BMWC3 también mayor a 70. Aquí puede verse que estos dos últimos son los que presentan o que cumplirían con el requisito del BMWC1, ¿sí? El BMWC1 en la penetración estaban dados por estos últimos cuatro dispersiones. En cuanto a la viscosidad, ¿sí? Para el BMWC1 no especificaba, sí para la temperatura 135 grados, sí lo hacía para el BMWC2 y el BMWC3. Y para la viscosidad a 170 grados, el BMWC1 ¿sí? marcaba mayor a 2000 milipascal segundo, ¿sí? Para el BMWC2 1200 y el 3 800. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las conclusiones y comentarios al respecto de esto que estamos mencionando? Bueno, los parámetros evaluados mostraron que permitió observar las modificaciones generadas en los diferentes ligantes al incrementar la tasa del NFU. También se observó que al aumentar la tasa dentro de los mismos ligantes, en el torno de un 2 o un 3%, no mostraba cambios significativos en cuanto a esos parámetros evaluados. El análisis y la valoración de las distintas combinaciones planteadas y realizadas permitieron llegar cuál de ellas lograba alcanzar los requisitos de las especificaciones, que ha sido un poco lo que hemos estado mencionando, y la cantidad de caucho a incorporar se definió en el torno del 24% para un asfalto base de un CA30. Y esto surgió
como la tensión entre lograr la penetración de 15-30 que les mencionaba recién, el punto de ablandamiento mayor a 75 y la viscosidad mayor a 2000 milipascal segundo. Esto fue con la idea de lograr una mezcla que pueda ser utilizada para un antirreflejo de fisura. También se espera que los resultados del ligante con CA30 con un 24% presente un comportamiento reológico de módulo complejo y ángulo de fase que evidencie estas mejores resistencias a la fatiga a la fatiga y elástica para ser utilizada en esa mezcla que le mencionaba. ¿Cuál es la propuesta de aplicación de este ligante de alta viscosidad con alta tasa de neumático triturado? Bueno, por un lado, realizar probetas, ¿sí?, en donde en la capa inferior presente una capa fisurada, sea colocada en la parte central una capa antirreflejo fisura tipo arena asfalto. También podría ser, están en evaluación, estudiar otro tipo de mezcla, ¿sí?, que no sea arena asfalto, podría ser compararla con otra, pero lo que está presentado aquí es con arena asfalto, ¿sí?, y por encima colocar una capa de rehabilitación tipo convencional, con asfalto convencional, ¿sí? Y de la misma manera, el mismo sándwich realizado aquí, realizarlo, ¿sí?, pero para la misma capa con NFU, ¿sí?, dotarla de capas de rehabilitación superficial, una elaborada con un polímero virgen SBS y la otra con NFU. De todas estas combinaciones, ¿sí?, poder evaluar cuál es la propagación de esta fisura en la parte inferior hasta la parte superior, a distintas frecuencias y a distintas temperaturas de ensayo. Para ello, nos vamos a valer del equipo de módulo dinámico, en el cual el ingeniero Del Bono estuvo trabajando en su tesis y abordó la propagación de las fisuras, en este caso de una mezcla asfáltica aquí abajo, en función de interponer en el medio distintas situaciones, como la que le hemos estado planteando arriba, y ver qué cantidad de ciclos son necesarios para que la fisura que estaba aquí abajo termine apareciendo en la parte superficial. Bien, y ya para ir terminando, como conclusión general, quería mencionarles que es posible utilizar el NFU en distintas mezclas asfálticas, brindando en las diferentes aplicaciones de las mismas adecuados y satisfactorios desempeños, con el consiguiente beneficio ambiental de reciclar un residuo de difícil disposición final. Muchas gracias. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por la presentación. Muy claro todo, muy buenas todas las aplicaciones que pudimos ver que tienen los neumáticos fuera de uso, polvo de neumático. A mí ya me tocó trabajar con Adrián y la verdad es muy dedicado, tal cual se vio en la presentación. Nos volvimos locos el final del año pasado, ¿no, Adrián? Con todo el tema de las dispersiones. Así que bueno, ahora vamos a dejar para preguntas. Ahí creo que Luis te preguntó una, no sé si la estás leyendo. No, ahí sí, cierro la presentación. Quería preguntar sobre el ensayo de ahuellamiento. Observé que las curvas van en crecimiento, creo que hasta el ciclo 9000, si no vi mal, capaz era 900. ¿No llegaron a estabilizarse las curvas de ahuellamiento? ¿Continuó el ensayo pasado los 10.000 ciclos que plantea el ensayo? No, ese ensayo en aquel entonces se realizó hasta los 10.000 ciclos y esa fue la curva observada, ¿sí? Perfecto. No sé si habrá quedado aclarado. Bueno, si hay alguno más que quiera preguntar, yo voy a ir pasando el cuestionario que armó Adrián. Voy pasando el chat para que puedan ir realizándolo, después yo lo paso. Bueno, ¿alguna consulta más?
Sí, un aporte. En relación a esas curvas, Adrián, estas son las que hiciste originalmente, inclusive había una forma de construir el gráfico que no era la que después puntualmente estamos haciendo ahora en cuanto a la integración de resultados, digamos. Las experiencias posteriores han mostrado, digamos, que en la pendiente entre el ciclo 5000 y 10.000, digamos, es la pendiente que se toma y es más estable, por así decirlo, que lo que se dio entre 0 y 5000, digamos, ¿no? 0 y 5000 ciclos. O sea que eso está adecuadamente ajustado a norma, que permite hasta los 10.000 ciclos, y las respuestas han sido positivas en cuanto a todos los ensayos de wheel tracking que estamos haciendo históricamente en el laboratorio, con un mejor desempeño de las mezclas modificadas. Creo que ahí había un problemita, digamos, en la construcción del gráfico en ese momento. Por otro lado, creo, Adrián, importante que por ahí se pueda señalar que la discusión un poco que hay entre las capas, en lo último, en capas antirreflejo de fisura, que si bien el arena asfalto es una alternativa, estamos viendo de otras alternativas, inclusive un poco más discontinuas que los propios MAC F10, ¿no? Sí, esa mostraba esos esquemas que eran los originales, y por eso ese comentario en cuanto a que lo que decías vos, estamos evaluando otro tipo de mezcla, más tendiente a tipo discontinuo, pero bueno, es una línea que todavía tenemos que explorar un poquito más. Bien, ahí no sé si estás viendo, te hicieron una pregunta también en el chat. En el ensayo de película delgada, ¿se evalúa el envejecimiento en conjunto de NFU y cemento asfáltico? ¿Cómo se evalúa qué es lo que más daño sufrió, si el cemento asfáltico o el NFU? Bien, allí se evalúa en conjunto, digamos, porque lo que se ha incluido dentro de estos recipientes es el ligante asfáltico modificado o donde se ha realizado la dispersión, y se mide cuál ha sido el envejecimiento que sufrió en su conjunto, ¿sí? Y obviamente el que envejece es el ligante asfáltico, que es el que tiene la capacidad de perder los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Los aceites, la resina. El NFU lo que va a hacer humectarse de estas aceites y resina y va a interactuar con el asfalto. Mientras más le cueste a ese NFU ceder o ese asfalto perder esos aceites y resina, será mayor la capacidad que tenga de resistir el envejecimiento. Perfecto. Sí, yo sumo ahí también que no es ver uno u otro, sino más que nada el conjunto, como bien decía Adrián, que es lo que vamos a terminar colocando en nuestro pavimento, ¿no? Hay técnicas, perdón, Nacho, hay técnicas para ver, o sea, en general el sistema asfalto-polímero se envejece menos precisamente por la interacción del polímero con el asfalto, ¿no? Pero también hay técnicas como más analíticas, como el FTIR, por ejemplo, que permite hacer una valoración de lo que se envejece el ligante y de lo que se envejece el caucho, digamos, ¿no? No es que uno no lo pueda hacer, digamos, como sistema, desde el punto de vista del envejecimiento, el tremendo envejecimiento que tiene el ligante cuando choca con el agregado, precisamente es ver su cambio de viscosidad, que a la hora que es donde se produce el mayor cambio de viscosidad cuando choca con el agregado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del asfalto que entra en servicio con ese grado de envejecimiento que uno lo podría comprobar extrayéndose el asfalto de la mezcla con una técnica adecuada y observar si se condice con lo que uno observó en el ensayo de película delgada rotativa, ¿no? Pero
Se puede también ver cómo hay trabajos realizados, particularmente por Bianchetto, por la doctora Cortizo del INIFTA, que aplicaron las técnicas del FTIR a evaluar el envejecimiento de cada uno de los materiales, digamos. Es posible verlo, es posible que la tesis de Adrián después lo incorpore, digamos, pero digamos, desde el punto de vista vial, esa respuesta en conjunto hace también a la respuesta del pavimento en calzada, ¿no? Bien, ahí quedó respondida la pregunta. Bueno, ¿alguna consulta más que le quieran hacer a Adrián? Aprovechen también a Gerardo, a ambos dos. Ya quedan pocas clases, queda solamente la de suelos, que es la siguiente, el miércoles que viene, y después un trabajo final, así que bueno, la verdad este curso muy bueno, todos los que pusieron. Así que bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos a ir cerrando. Le agradecemos de vuelta a Adrián por la presentación, por el tiempo que se tomó en prepararla y en darla hoy. Y bueno, alguna consulta más, y si no, los vamos despidiendo. No, yo solamente agradecerle de nuevo por la invitación, como le decía al principio, y bueno, por siempre las puertas abiertas para poder trabajar allá con ustedes, sí. Perfecto. Bueno, gracias Adrián, gracias a todos por haberse conectado, haber escuchado. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.